El capitalismo, la historia de su nacimiento y el impacto en nuestra vida. El capitalismo es un sistema económico que explica en gran parte nuestra dinámica social actual, y para comprenderlo tenemos que recurrir a explicar su historia y el momento en el que cambió el mundo. No hay una fecha determinada para establecer el nacimiento del capitalismo, sin embargo, sí podemos hablar de siglos aproximados. Primero hay que saber que el capitalismo no es parte inherente del humano, como muchas veces se puede creer. Es solamente un sistema económico, como muchos otros han existido en la historia. Los otros más conocidos, por ejemplo, serían la caza y la recolección, el esclavismo y el feudalismo. Este último precisamente convivió durante muchos años con el capitalismo. Vayamos aproximadamente al año 1100. Estamos en plena Edad Media, periodo durante el cual el sistema económico más importante, sabemos que es el feudalismo, se basa en la tenencia de la tierra. Hay un señor que posee la tierra, llamado señor feudal, y la gran mayoría de las personas que habitan en ella trabajan con él. A cambio, el señor feudal les da parte de la cosecha y también les ofrece una especie de protección, ya que el concepto de Estado no era tan fuerte en ese entonces. Como en la Edad Media se respira agricultura, las ciudades entonces eran espacios con pocas oportunidades de desarrollo, de hecho muy poco comunes de ver. También a las ciudades se les llamó burgos. Las personas que vivían en los burgos eran llamados burgueses, de ahí el nombre de hecho de la burguesía. Estos burgueses, al no poseer la tierra, no pueden entrar en la dinámica feudal, así que idearon una manera de subsistir en el mundo, siendo intermediarios en el intercambio de productos. Aprovecharon de hecho para ello las cruzadas, para el desarrollo del capitalismo. Llevaban, por ejemplo, productos de Asia a Europa y ahí los intercambiaban por dinero. Y después hacían lo mismo a la inversa. Con esto se podían comprar alimentos al sistema feudal. Con el paso de los años, la burguesía fue volviéndose cada vez más poderosa, económicamente, claro. Sin embargo, por difícil que sea para nosotros comprenderlo, para ninguna sociedad antes de la edad contemporánea el dinero fue importante, o al menos no tan importante como lo es para nosotros. Así la burguesía se convirtió en un grupo social que tenía dinero hasta el hartazgo, pero no tenía ni el estatus ni el poder. De hecho, al contrario, los señores feudales y los reyes se aprovechaban de ellos. Esto los llevó a provocar cambios en el mundo, que se denominaron revoluciones burguesas. Ejemplo de estas revoluciones fueron la Revolución Industrial, la Ilustración, la independencia de las 13 colonias inglesas, las independencias de Iberoamérica y la Revolución Francesa. Estas revoluciones trajeron como resultado un cambio en la forma de entender al mundo en todos sus aspectos, siendo las más importantes de ellas la Revolución Industrial, porque cambió el modelo económico, y la Revolución Francesa, porque cambió el modelo político. El sistema económico y político antes de dichas revoluciones tiene un nombre, se le llama Antiguo Régimen. De entrada, hay que entender que en ese momento la forma monárquica era la forma de gobierno más común. De salida, también hay que saber que había una pirámide social que funcionaba de la siguiente manera. Hasta arriba estaba Dios, que era el creador de todo, y desde donde emanaba la soberanía. Después viene el rey, que es elegido por Dios para gobernar al pueblo, o al menos eso decía la iglesia. En tercer lugar viene la nobleza, personas de sangre azul, condes, duques, marqueses, etc., quienes por nacimiento tienen el derecho de gobernar junto al rey, y de donde también estaban los señores feudales, ellos pertenecían a la nobleza. Estos poseían la tierra, que era símbolo de estatus. De hecho, a diferencia de nosotros, lo que hacía importante a una persona dentro de la sociedad era la cantidad de tierras que tenía o los títulos nobiliarios que poseía. Además de esto, vivían de los impuestos pagados por el nivel más bajo de la pirámide social. El siguiente nivel es el alto clero, los mandatarios de la iglesia, obispos, arzobispos. En el último nivel estaba el pueblo, el cual de hecho era demasiado fácil de clasificar. Si no eras de sangre azul o un alto mando de la iglesia, eras pueblo. No importaba si tenías todo el dinero del mundo o eras el campesino más pobre, ya que, repito, para esa sociedad el dinero no era lo importante. De hecho, trabajar como comerciante, como hombre de negocios, en pocas palabras, todo lo que hacía la burguesía, no era algo bien visto. Pues un noble jamás en la vida iba a hacer eso. A ojos de los altos niveles de la pirámide, no había diferencia realmente entre un herrero y el dueño, por ejemplo, de una flota de barcos. Ambos eran igual de indeseables y de inferiores para ellos. Es importante señalar que este sistema social era estamentario. Esto quiere decir que el nivel de la pirámide en el que naces vas a permanecer toda tu vida. Al no ser el dinero algo importante, la burguesía nunca iba a poder ascender socialmente, por consiguiente nunca iba a poder gobernar. Está por demás decir que solo los sectores sociales con representación en el gobierno son los que pueden hacer leyes que los tomen en cuenta o incluso que los favorezcan. Así que claro, se entiende el porqué la necesidad de la burguesía de provocar cambios que cambiaran al mundo. Al final ellos querían acceder al poder para desde ahí moldear al mundo en favor suyo. Al final de hecho lo logró, fue un proceso extremadamente largo
y en el cual invirtió mucho dinero en todos los aspectos. La revolución industrial creó un sistema donde al poseer los medios de producción era lo más importante. La Revolución Francesa, un sistema político al que se puede acceder al poder, en teoría sin importar el origen de tu nacimiento. Es más, mejor aún, la República te da la oportunidad de cambiar a un gobernante si no te favorece. Tienes que esperar 4 o 6 años, no importa. Sin embargo, un monarca va a gobernarte toda la vida. La Revolución Francesa también fue la materialización de otra gran revolución burguesa, la Ilustración, donde principalmente se creó toda la teoría de la sociedad actual y por obviedad de la Revolución Francesa. Está de más decir que en el antiguo régimen no existían los conceptos como igualdad, libertad, soberanía del pueblo, ciudadanía. Dichos conceptos son necesarios para que pueda justificarse la existencia de la República y nacieron en la Ilustración. No olvidar que el gobierno republicano es un gobierno muy favorecedor a los intereses burgueses. Una vez que las dos grandes revoluciones, la industrial y la francesa, habían triunfado en sus respectivos territorios, el siguiente paso era llevarlas a cada rincón del planeta. Así la burguesía llevó su concepción del mundo a todos aquellos lugares que colonizaban. Hace aproximadamente 200 años moría el antiguo régimen y nacía la sociedad igualitaria, entre comillas, claro, la sociedad capitalista, donde todos los hombres eran iguales, unos más iguales que otros, claro. La sangre azul dejó de importar, también la jerarquía de la iglesia. La nueva pirámide social era a la vez más fácil y a la vez más difícil. El dinero era lo que determinaba todo. Se había creado un modelo que premiaría aquello que más tenían los que lo crearon, el capital. Como acotación final, es importante señalar que si bien en el sentido estricto el concepto clase social se determina por la posesión o no de medios de producción, entre la burguesía hay amplias diferencias, ya que una persona que tiene una cafetería pequeña fuera de la escuela en el sentido estricto de la palabra, claro que es un burgués, pero definitivamente ni su lucha ni su percepción del mundo se puede comparar con la de Jeff Bezos, el dueño de Amazon. De la misma manera, hay proletarios muy ricos. Por ejemplo, Lionel Messi es un proletario que ofrece su fuerza de trabajo a una empresa, pero sus ingresos son muy superiores a los del dueño de nuestra primera hipotética cafetería. Aunque esto sí, si comparamos la fortuna de Messi, que se estima es de $600 millones, está muy lejos de los 144 mil millones de dólares que tiene Jeff Bezos. Ahí es cuando se dimensiona que, por ejemplo, Lionel Messi está mucho más cerca de los proletarios comunes que de la burguesía. También es necesario señalar que el sistema económico ha sido criticado muchas veces, sobre todo por los dilemas morales que implica, ya que es un sistema económico que requiere de dos partes para funcionar, pero históricamente solo una de ellas se ha visto beneficiada, aquella que posee los medios de producción. Claro, si a eso se le añade que moldearon el mundo a su imagen y semejanza, es relativamente lógico que funcione así. Eso no significa que sea correcto.